Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yavá, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yavá es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes a toda la teleaudiencia que nos sigue cada sábado en este su programa de salud y otras cosas. Tarquino Santana con ustedes nuevamente en este su programa, hoy con un invitado muy especial. Se trata nada menos que de un neurocirujano, una persona con una alta experiencia y una formación bastante sólida en el área de la neurociencia. Luego de la pausa vamos a identificar a nuestro destacado invitado. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Yavá y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Gracias a la Ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente. Disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámanos 809-682-7971. Heavyweight Security System. José Antonio Papaterra. El doctor José Antonio Papaterra es un conocido neurocirujano, estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero luego hizo especialidades en Europa, específicamente en Suecia, Austria. En Austria, sí, doctor, en Austria,
donde se especializó en el área de la neurocirugía. Pero además de ser un neurocirujano que trabaja con distintos problemas de este tipo, como es la cirugía de la columna vertebral, la hernia discal, la cirugía de hipófisis. El doctor José Antonio Papaterra también es psicólogo clínico con maestría en psicología forense y terapia de pareja. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber accedido a nuestra invitación a pesar de sus múltiples ocupaciones. Hemos hecho un breve reseña de lo que es su formación porque tiene un currículum demasiado amplio. Bien, doctor, tal como nosotros le habíamos dicho, queremos trabajar, habíamos colgado con usted, queremos hablar de un tema de importancia significativa en lo que son los problemas neurológicos. Estamos hablando, bueno, lo dejamos a usted para que haga la introducción. Sí, vamos a hablar de lo que son los infartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares, que modernamente se llaman eventos vasculocerebrales. Vamos a definir lo que son. Hay dos tipos dentro de la tipología, que son el isquémico, que es cuando se produce la muerte celular por un trombo, que es uno de los subtipos, que es cuando se produce un bloqueo en el sitio donde se produce el infarto. Es el infarto cerebral trombótico. Y está el infarto cerebral embólico, que es cuando viaja una placa o un ateroma a una arteria específica. Esa es la gran diferencia. Pero dentro de los accidentes cerebrovasculares también tenemos, primero dije los isquémicos y ahora vienen los hemorrágicos. Los hemorrágicos es cuando se rompe una arteria dentro del parénquima cerebral, dentro del tejido cerebral, y produce el daño. Los dos primeros que usted citaba, ambos se caracterizan por una obstrucción. Los dos son obstructivos, esa sería la palabra, obstructivos. Exacto. Y presentan síntomas que son muy particulares. Todo el mundo conoce esos síntomas, todo el mundo ha oído cuáles son los síntomas. Uno de los síntomas del infarto cerebral puede empezar con un calambre en una extremidad, en un brazo, en una pierna. Puede empezar con una dificultad para el habla, cuando la gente empieza a hablar estropajoso. Puede empezar con un dolor de cabeza. Puede empezar con una pérdida súbita de la memoria, como también puede empezar con una pérdida grave de la conciencia. Esas son las manifestaciones iniciales que se dan. Exacto. En el caso de los dos primeros tipos de accidentes cerebrovasculares. En el infarto hemorrágico, los síntomas tienden a ser más graves porque se producen más rápido, se instala más rápido. Si es un vaso arterial que se rompe, la sangre empieza a ocupar espacio dentro del cerebro y esto produce un cese de lo que es la función neuronal más rápida que en el infarto isquémico. Sí, doctor, ¿y cómo puede una persona darse cuenta de que está teniendo algún tipo de evento de esta naturaleza? Bueno, como dije anteriormente, cuando una persona empieza a sentir parestesia, es decir, calambres o una sensación extraña en la mano, en el brazo, y esa sensación extraña se acompaña con cierta dificultad para poder articular la palabra o con visión borrosa, que a veces es muy frecuente la visión borrosa, y en otras ocasiones con pérdida del equilibrio, tenemos que estar pensando ante la posibilidad de un infarto cerebral. Uh-huh. El médico puede fácilmente detectar de qué tipo de evento cerebral se trata, sí, neurológico se trata. Lo primero que hay que hacer es hacer una tomografía axial computarizada, que es como una fotografía del tejido cerebral. Uh-huh. En esa primera fotografía, esa primera tomografía que es obligatoria en las primeras horas de establecido el infarto, esa nos va a decir a nosotros, nos va a dar la clave para saber qué tipo de tratamiento vamos a utilizar.
En el caso de un infarto hemorrágico, tenemos que ver si es quirúrgico o no quirúrgico y ver qué medidas se toman. En el caso de que sea un infarto isquémico, en las primeras 24 horas, en las primeras 72 horas de la tomografía, no sale absolutamente nada y ya podemos saber que no es hemorrágico el infarto y que podemos dar el tratamiento adecuado para este infarto que sí es isquémico. En el país, gracias a Dios, se han instalado varias unidades de ictus. ¿Cuáles son estas unidades de ictus? Son las unidades de hemodinamia, donde usted llega, ya el centro está preparado para recibir los infartos. Usted llega y en menos de 20 minutos ya usted está diagnosticado y se empieza a tratar. ¿Cuál es la ventaja de estas unidades de ictus? Que un paciente que se podía deteriorar por no recibir el tratamiento a tiempo, si recibe su tratamiento a tiempo, los déficits o las secuelas que va a presentar son mínimas o quizás ninguna. No es lo mismo que cuando el paciente llega a un centro que no sea un centro de ictus y el tratamiento se prolongue, se espere por el tratamiento. En este caso, nosotros podemos decir que estamos hablando de un gran paso para lo que es la medicina en República Dominicana. Usted dice, doctor, que hay actualmente centros en la República Dominicana que están especializados en la atención de ese tipo de eventos por ejemplo, neurológicos. Voy a mencionarle algunos, si se puede mencionar, si no tiene conflicto de interés. Bueno, tenemos el CEDIMAT, tenemos la Plaza de la Salud, tenemos Centro Médico UCE, tenemos Clínica Cruz y Minián y tenemos Centro Cardiovascular de Santo Domingo, los que son más conocidos aquí en Santo Domingo. En el interior hay algunos, sobre todo en Santiago. Pero estos son los centros donde usted debe de acudir en caso de que haya la posibilidad, o se piense en el diagnóstico de un infarto cerebral. En la sospecha, correctamente. Doctor, y esas diferentes maneras de darse el accidente cerebrovascular, tienen manifestaciones diferentes, cada una de ellas, por ejemplo, el hemorrágico, el isquémico, se manifiestan de igual manera. Regularmente los síntomas del hemorrágico son más rápidos, más violentos. Pero puede ser un infarto cerebral que sea un infarto cerebral bastante amplio y los síntomas son muy parecidos a lo que es el infarto el isquémico a lo que es el infarto hemorrágico. Pero como yo sé que usted es un enamorado de la neurociencia, le voy a decir algo. Recuerde que el cerebro tiene zonas, que cada zona está involucrada, vamos a decirlo así, con una función muy específica. Exacto. Por ejemplo, en el área temporal tenemos el área de Broca y de Wernicke, donde ahí, si hay un infarto, el síntoma cardinal que va a existir es el trastorno del habla. Correcto. Tanto de expresar el habla, como una afasia motora, como llamamos, como una afasia sensitiva, es decir, que no entiende lo que se está diciendo. Eso es interesante porque eso nos ubica a nosotros, que es posiblemente un infarto de arteria cerebral media, que tiene que ver mucho con el lóbulo temporal. También, otro de los síntomas del infarto, si es en el lóbulo frontal, vamos a ver al paciente completamente desorientado. El paciente no sabe dónde está, no reconoce a las personas y tiene poca facilidad para poder comunicarse. Cuando me habla de la fascia de Broca, se está refiriendo a un área que está específica del cerebro en el lóbulo temporal, sí. Exactamente. También podemos hablar de los infartos occipitales, que son los que tienen que ver con el área de la visión, el área 17, cisura calcarina. En esta, el paciente puede perder parcial o totalmente la visión. Y ojo, puede ser tanto un infarto isquémico como un infarto hemorrágico. Ok. Doctor, en esos casos, ¿qué debe de hacer la familia y el paciente? ¿Cuál es la primera medida? ¿Hay alguna manera de mientras se están preparando para ir al médico, de tomar alguna medida que ayude a mitigar, qué sé yo, el efecto de lo ideal en estos casos, porque hay unas horas que yo llamo las horas de oro. Exacto.
en la cual ese infarto se puede revertir si es un infarto isquémico. Y si es un infarto hemorrágico, ese mismo ictus hemorrágico se puede tratar. Si usted logra llevar al paciente a que reciba un tratamiento adecuado en un tiempo oportuno, podemos decir que podemos ganarle la batalla al infarto. Eso lógicamente puede dejar efectos, generalmente deja efectos en el desenvolvimiento de las personas. Vamos, luego de la pausa, doctor, a ver cuáles son las secuelas que deja el accidente cerebrovascular. Luego de la pausa vamos a tratar sobre este tema. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. ¡Qué hermosa estás! Popular, a tu lado siempre. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, doctor, estábamos refiriéndonos a las secuelas que suele dejar estos diferentes maneras en que se dan los accidentes cerebrovasculares. ¿Puedes decirnos cuáles son esos? Por ejemplo, usted hablaba de cuando se afecta el área de Wernicke, el área de Broca. Sí. ¿Eso implicaría que la persona tendría en lo sucesivo problemas para comunicarse? Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Lo más sencillo es que la persona pueda quedar con una afectación leve en el movimiento de una extremidad, de un brazo que no pueda moverlo bien, o que tenga dificultad para pronunciar palabras. Eso, vamos a decir que eso viene siendo leve. Que se haya quedado con visión borrosa, con trastorno del equilibrio inclusive. Y vámonos entonces a lo más grave. Lo más grave antes de la muerte, que puede ser el resultado de un infarto. Antes de la muerte está lo que se llama la hemiplegia. Usted sabe muy bien que la hemiplegia es la incapacidad de poder mover un hemicuerpo, un lado del cuerpo. En el cerebro es contralateral, es decir, si se afecta el hemisferio izquierdo, el hemicuerpo derecho es el que va a estar afectado y viceversa. Entonces, esa es una complicación grave, que el paciente ya no pueda mover ni su brazo ni su pierna, no pueda caminar. Otra complicación grave es que no pueda hablar, que quede con una afasia motora, o que no pueda entender, que quede con una afasia sensitiva. Y hay algunos casos en donde se pierde la visión. Esas son básicamente las patologías. Cualquiera de los diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares puede dar el mismo resultado. Sí, sí. Es tener porque el mismo en efecto. realidad que usted lo divida en isquémico y hemorrágico, se divide con fines de tratamiento. Exacto. Pero el daño es el mismo. El daño es el mismo. Cuando hablamos de un infarto, recuerde que un infarto, tanto a nivel de cerebro como a nivel cardíaco, es la necrosis o muerte completa de las células. Ya esas células no se van a regenerar más. En el caso del cerebro, usted sabe muy bien que tenemos lo que es la neuroplasticidad, que nos puede ayudar a recuperar, no con la misma calidad de antes, algunas funciones que perdemos, pero nunca con la misma calidad de antes. Y en esos casos, ¿verdad? Que yo tengo entendido que lo que procede es la fisioterapia, usted me corrige, ¿no? Con eso se logra algún tipo de superación, no del todo, como dice usted, pero sí, por ejemplo, si no puede mover un brazo, quizás moverlo un poco más. Eso es lo que se consigue. Que entiendo yo que con la fisioterapia en otros países, lamentablemente no aquí, hace maravillas, porque tú tienes un programa de fisioterapia donde el paciente se interna en ese centro y dura meses internos en ese centro y se hace una fisioterapia, vamos a decir, generalizada, completa de lo que el paciente necesita. Intensiva. Intensiva. Cuando empieza la fisioterapia, desde que aparece el ictus y se puede ayudar a regenerar a ese cerebro, pues los resultados son asombrosos. De hecho, yo tengo la experiencia de unos casos que conocí en Japón, de pacientes que estaban completamente desahuciados y con una fisioterapia intensiva y con apoyo familiar, que es importantísimo. Ese paciente que no podía articular ninguna palabra logró poder comunicarse con la esposa mediante gestos, mediante palabras cortas, pero logró hacer algo. No es el caso de aquí. Aquí un paciente tiene un infarto cerebral, se queda con una hemiplegia y lo llevan a una sesión de rehabilitación y fisioterapia de 2 meses, 3 meses y ya. No, yo estoy hablando de una fisioterapia intensiva y de largo plazo. Y qué raro que aquí no ha habido alguien que haya tenido la iniciativa de crear ese tipo de fisioterapia, porque estamos hablando de una enfermedad que afecta a personas de diferentes estatus sociales. Aquí no estamos hablando de una enfermedad propia de los pobres, es una enfermedad un trastorno, una condición que puede darse en cualquier persona de cualquier condición social. Yo entiendo que la fisioterapia, como se hace en algunos otros países, debería de hacerse aquí igual. Cuando me refiero igual, me refiero
a que no es solamente el fisioterapeuta. Debe de haber un equipo, y cuando hablo de un equipo estoy incluyendo al psicólogo, que es el que acompaña, el que da apoyo y es el que ayuda. Hay que tener muy bien en claro que cuando a un paciente se le puede dar el mejor tratamiento del mundo, y si ese paciente no tiene el deseo o la disposición de sanar, no sana. No sana. La parte emocional, la parte psíquica del paciente tiene un valor muy grande. Entonces yo creo que aquí nos hemos quedado atrás en eso, en hacer que el psicólogo se involucre en lo que es el tratamiento, no solamente del infarto cerebral, sino de todas las patologías, porque todas las patologías, si son del cuerpo, también son de la mente. Exactamente. Doctor, usted ha hecho referencia y quiero que lo retome nuevamente para que sirva de orientación al público que nos observa y que nos escucha cada sábado. ¿Cuáles son, le reitero la pregunta, ¿no?, a fin de ilustrar al público, cuáles son las manifestaciones de los accidentes cerebrovasculares? Bueno, vamos a hacerlo por parte. Sí. Primero puede empezar con un dolor de cabeza, puede empezar con un vértigo, un mareo, puede empezar con visión borrosa, puede empezar con una sensación extraña en una parte del cuerpo, sea en el brazo, en la pierna, puede empezar con una parálisis facial, que es muy frecuente, cuando se le tuerce la boca al individuo, puede empezar con problemas para hablar, lo que es el habla estropajosa, puede empezar con problemas para poder caminar, falta de concentración. Básicamente esos son los síntomas. Y pérdida de la conciencia cuando es muy grave. Cuando es muy grave. En el caso hemorrágico yo supongo que es muy frecuente. Es muy frecuente la pérdida de la conciencia. Y también, antes que se olvide que esto es importante, el paciente puede convulsionar, puede perder la conciencia y convulsionar. Entonces, en esos casos lo que procede es inmediatamente llevarlo a un centro sobre todo esos centros que están especializados en este tipo de tratamiento. Exacto. Que son los que usted ya ha citado anteriormente. Doctor, ¿y hay un rango de edad en lo que se da con más frecuencia ese tipo de accidentes cerebrovasculares? Si hablamos de rango de edad, vamos a hablar de que cada vez son más jóvenes los que sufren infartos cerebrales. Antes los infartos cerebrales eran, vamos a decir, prácticamente exclusivos de la sexta década de la vida, los 60 años, los 70 años en adelante. Ahora no, ahora ya tenemos jovencitos de 20, 25 años con infarto cerebral e infartos al miocardio también. Sí. Decía usted que es un evento relativamente frecuente. De manera que entiendo que tiene usted casos con cierta frecuencia en su clínica de este tipo, ¿no? Sí, el infarto cerebral vamos a decir que es una epidemia realmente. Es una epidemia. Es una epidemia. ¿Tendrá eso algo que ver con la tensión que vivimos en la actualidad, con la carga de trabajo que tiene que ver o tiene que ver con factores predisponentes de tipo biológico? Hay factores predisponentes, por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el sedentarismo, el no hacer nada, el estrés en el cual estamos viviendo, una pésima alimentación y no saber cómo nosotros manejarnos frente al estrés. Todo eso influye en lo que es un infarto cerebral. ¿Hay alguna predisposición biológica a desarrollar ese tipo de eventos? Lo que hay es una relación en si familiares han tenido infarto cerebral, usted es propenso también a tenerlos. Ya. Padres y tíos y así. Lo cual no significa que necesariamente lo vaya a tener. Estamos hablando de una mayor probabilidad de... No. Si estamos hablando, yo siempre hablo de esto, de lo que es la higiene de salud. Si usted lleva una higiene de salud adecuada, cuando me refiero a adecuada me refiero a una buena alimentación, a un plan de ejercicios y una vida tratando de manejar el estrés en la medida de lo posible. Esos son factores que te protegen, vamos a decirlo así, del infarto cerebral.
el tabaquismo, el alcohol, el uso de drogas, eso te predispone también para un infarto cerebral. En el caso del hemorrágico, ¿cuál es la manera en que se interviene? ¿Es necesario la cirugía o se interviene desde lo externo? Sí, hay criterios muy específicos para saber cuándo operar y cuándo no. Exacto. Por ejemplo, el cerebro tiene lo que llamamos la línea media del cerebro. Cuando un sangrado está empujando el cerebro y empuja la línea media cierta cantidad de milímetros, entonces tú dices, bueno, este es un caso quirúrgico. Y también la clínica del paciente es la que te dice hay que operarlo o no hay que operarlo. Son casos muy que hay que darle atención rápida, porque en este caso, si es un paciente que es quirúrgico y tú lo operas, su recuperación es mucho mejor y mucho más rápida que si tú dejas de operarlo o lo operas tarde. Hay veces que se pierde tanto tiempo en llegar a operar al paciente que es preferible dejarlo tranquilo y no operarlo. Exacto. Doctor, decía usted que la forma preventiva, ¿no?, de buscar la manera de no caer en una situación de este tipo sería el ejercicio físico, ¿no? Ejercicio físico y buena alimentación. La buena alimentación. ¿Hay algo más que se pueda hacer a fin de prevenir un evento de esta naturaleza? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. El infarto cerebral está asociado a la hipertensión. La hipertensión... Ambos, tanto el isquémico como el... los dos. Y la hipertensión está asociada al estrés. Si nosotros logramos controlar el estrés, vamos a tener una mejor presión arterial, claro, con sus medicamentos y sus ejercicios. Y esto es un factor que previene de forma amplia lo que sería que se instaure un infarto cerebral. Por tanto, usted como psicólogo también recomendaría como ejercicio preventivo la práctica de la relajación. Excelente, sí. Yo recomiendo la relajación porque los beneficios de la relajación no son psicológicos, son beneficios fisiológicos. Exacto. Un individuo que está estresado aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina y aumenta los niveles de tensión arterial y aumenta la glicemia, siendo diabético o no siendo diabético. Cuando tú logras controlarlo mediante la relajación, tú estás quitando todos esos que son factores de riesgos. Exacto. Yo veo, doctor, que trabaja usted con otras áreas también de los problemas neurológicos, que voy a querer porque son temas de mucho interés, como por ejemplo la cirugía de Parkinson con técnica estereostática. Ajá. Que es precisamente algo en lo que usted se ha especializado, ¿no? El Parkinson, que es relativamente frecuente, relativamente común entre los problemas que se dan, ¿no? Y muy visible por el temblor que suele caracterizar este tipo. Y lo voy a comprometer, doctor, a que en un próximo programa, puesto que se trata de un tema que es muy amplio, tratemos ese tema en particular. Luego de la pausa vamos a hablar de cuáles son las maneras de, ya de una manera más detallada, de prevenir un accidente cerebrovascular. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado.
Popular, a tu lado siempre. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Doctor, decía usted, y esto es importante que sirva de orientación al público que nos ve y nos oye, que en República Dominicana hay algunos centros que están especializados en el tratamiento de estos tipos de accidentes cerebrovasculares. Sería conveniente que las personas conocieran qué tipo de características tienen estos centros que lo hacen especialmente adecuado para este tipo de problemas, ¿no? Y de manera tal que la gente entienda que no es cuestión de que tiene un mareo, se le ha torcido la boca, tiene una parte del cuerpo insensibilizada, vamos a llevarla a cualquier clínica. No. Hay clínicas que precisamente para ese tipo de manifestaciones que indican que probablemente hay un accidente cerebrovascular, hay centros donde se ha especializado en este tipo de abordaje. Sí, esa es muy buena pregunta. Primero, porque estos centros especializados tienen varias características. La primera es el personal humano que está capacitado para responder ante esa emergencia, ante esa eventualidad. Y cuando hablo de capacitado, estoy hablando desde el camillero que recibe al paciente en la emergencia, al médico de emergencia y al técnico de tomografía, que sabe que en un tiempo exacto, en un tiempo muy limitado, debe tener el diagnóstico para poder implementar el tratamiento. O sea, estamos hablando del camillero, estamos hablando del técnico de rayos X, estamos hablando de los enfermeros para saber con qué vías van a poner, estamos hablando del médico de emergencia que tiene que tener la capacidad de poder hacer el diagnóstico de una vez.
mandarlo a imágenes y que esas imágenes vayan directo donde el emergenciólogo, y ese emergenciólogo llama o a un cirujano, a un neurocirujano que haga intervención, o llama a un neurólogo hemodinamista. Estos dos son los dos individuos claves para el tratamiento de ese paciente en esas primeras horas. ¿Qué pasa? En todos los centros no hay un emergenciólogo, no hay un camillero, no hay un individuo de rayos X, un técnico de rayos X que esté capacitado para esto. Esta es una capacitación que vienen personas de fuera, del extranjero, a dárnoslas al país para poder certificarnos como un centro de ictus. Entonces, ¿cuál es la ventaja con esto? Que usted va a entrar a un paciente a uno de estos centros y este paciente posiblemente salga sin ningún déficit por ese infarto cerebral. La diferencia si lo lleva a otro centro, que el paciente o se puede morir o puede quedar con una secuela permanente. Esa es la gran diferencia, que son horas que se aprovechan, son minutos que se aprovechan para dar el tratamiento, para salvar la vida y para salvar o salvaguardar la calidad de vida. Ok, ¿puede usted decirnos cuáles son esos centros? A pesar de que... Bueno, yo menciono Centro Médico UCE, que es donde trabajo, Clínica Cruz y Minian también, la Plaza de la Salud, Sedimat, está Centro Cardiovascular Santo Domingo, son los que recuerdo ahora mismo. Ok, excelente. Doctor, quiero leer acá los diferentes tipos de trastornos neurológicos en lo que usted se ha especializado y trabaja, ¿no? Neurocirugía en general. ¿Qué quiere decir neurocirugía en general? Bueno, como usted como psicólogo sabe que antes usted era psicólogo clínico y ya usted no tenía que hacer más estudios en psicología. Sí. Luego vino la terapia sexual, la terapia de pareja, la psicología, ¿cómo le digo? Psicología forense, psicología criminal, y así como hay tantas subespecialidades en psicología, así las hay también en neurocirugía y en casi todas las ciencias. Entonces, cuando uno hablaba de cirugía general, son los primeros 6 años que uno se forma para hacer tumores del cerebro, tumores de la médula espinal, traumatismo del cerebro, traumatismo de la columna vertebral. Eso es lo que hace el cirujano general, el neurocirujano general. Después vienen varias subespecialidades. Por ejemplo, cirugía de Parkinson por estereostática. ¿Puede decirnos en qué consiste eso? Sí, la cirugía de Parkinson cae dentro de lo que es la cirugía funcional. La cirugía funcional es la cirugía que trata de controlar o tratar los trastornos del movimiento, que no solamente es el Parkinson, está la corea de Huntington, están los tics, están algunos tipos de temblor, el temblor de piernas inquietas. Hay muchas patologías de trastorno del movimiento que lo hace específicamente el neurocirujano que ha hecho entrenamiento en cirugía funcional. Por ejemplo, el síndrome de la Tourette podría ser. Sí, sí, que tiene muy mal pronóstico con tratamiento quirúrgico, porque no mejoran tanto, pero sí mejoran. Sí mejoran, sí. Conozco casos de ese tipo de intervención, sí. Y hubo una disminución en los tics. Sí, bueno, sí. Yo que lo conozco, sé que a usted le gusta mucho lo que es la psicocirugía. Sí, correctamente. El cirujano funcional hace psicocirugía. Ya no hace la lobotomía que se hacían antes, sino que entrando unos electrodos a áreas muy específicas del cerebro, tú logras controlar la agresividad. Exactamente. Y cuando usted habla de cirugía de Parkinson por estereostática, ¿a qué se refiere la estereotática? Bueno, estereotaxia es un sistema, un anillo que se utiliza basado en coordenadas, donde se mapea cada milímetro cúbico del cerebro, y con ese mapeo tú puedes llegar específicamente a donde tú quieras dentro del cerebro. Exacto. Hay áreas muy específicas del cerebro que son las que están relacionadas con el temblor. Uh-huh. Cuando tú logras localizar esas áreas del cerebro, hacer ese mapeo, y con la ayuda del equipo estereotáxico que te lleva lo que son las coordenadas, es decir, las medidas del cerebro a las medidas de una tomografía,
tú puedes decir, bueno, en este punto que está el área que produce el temblor, entonces la cirugía estereotáctica, que es mínimamente invasiva, te hace un hoyito. Con ese hoyito tú entras con un electrodo, conectas ese electrodo a un aparato que es un equipo de radiofrecuencia que sirve para estimular, y tú estimulas y ves si en esa área donde tú estás está el centro del temblor en ese paciente y se cesa el temblor. Es lo mismo que hacía Penfield, y el mismo Duchenne, que hacía estimulaciones eléctricas para producir contracciones. Exactamente, y creo que el efecto es inmediato, ¿no? De una vez. La persona entra, es intervenido por el médico, por el cirujano, y sale sin los temblores. Eso es lo que yo he visto. Sí, sí, y de hecho, la práctica. Por ejemplo, las cirugías que yo hago o hacía, porque hace mucho que no hago cirugía de Parkinson, el paciente estaba despierto durante toda la cirugía, era con anestesia local. Y tú podías darle comando, decir levanta el brazo, bájalo, muévelo, abre los dedos, ciérralo. Y el paciente te escuchaba y hacía lo que tú le decías. Y en un momento, cuando ya tú hacías la estimulación, pues ya tú veías como el temblor desaparecía. Sí. Es bueno que el público se entere de que hay... Y digo que... hablo de la conveniencia de que se entere porque he hablado con personas que tienen familiares con Parkinson y desconocen. Sí. Están todavía, no sé si procede, bajo efecto de medicamentos, ¿no? Y me hablan de medicamentos que traen de Europa, específicamente de España, sí, para trabajar con el Parkinson. El problema de los medicamentos es que cuando el paciente ya es crónico con Parkinson y tiene 10, 15 años con el medicamento, los efectos del medicamento caen muchísimo. Entonces tú tendrías que dar grandes dosis para poder conseguir los efectos que tú conseguías antes con dosis muy pequeñas. Exactamente. Hay una especie de tolerancia. Se hace una gran tolerancia. Al medicamento, correcto. Sin embargo, con esto, ¿y qué tan efectivo es ese tipo de intervención, de ese tipo de cirugía de Parkinson? ¿Qué tan efectivo en el sentido de que si se logra real y efectivamente la superación del Parkinson, o si en algún momento vuelve nuevamente y reaparece algún tipo de movimiento parkinsoniano? Sí, la cirugía es efectiva y se da un rango de 5 a 10 años sin temblor. Es posible que vuelva otra vez porque se hacen nuevas conexiones y puede volver a aparecer los síntomas. Pero la cirugía sí es muy efectiva y muy beneficiosa. Sí, y es bueno que el público lo conozca, ¿no? Para que sepa que hay hoy en día otra forma de intervenir con el Parkinson, que no es solamente el medicamento que tradicionalmente se ha venido utilizando. No sé por qué no se ha difundido más la práctica de la cirugía parkinsoniana, no sé por qué eso no se ha generalizado. El punto de la cirugía de Parkinson, yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo cirugía de Parkinson desde el 97 hasta el 2008, 2010, era muy barato poder operarse de Parkinson. Pero después de los años 90 y aquí llegó en los 2000, empezaron a ver los que son los dispositivos para cirugía de Parkinson, que son los electrodos. Este sistema de electrodo que usa una computadora también, son electrodos implantados en centros del cerebro, es sumamente caro y es muy prohibitivo para el país. Estamos hablando de $30, $40,000. Bueno, no cubierto por el seguro. No cubierto por el seguro y no cubierto los honorarios del médico. Estamos hablando de $30, $40,000 de materiales. Entiendo, ya entiendo. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Le damos gracias nuevamente, doctor Papaterra, por su gentileza en acceder a este programa. Tiene usted una intervención en múltiples áreas de los problemas neurológicos, como decíamos, neurocirugía general, Parkinson, tratamiento del dolor, terapia física de rehabilitación, cirugía de columna, hernias discales, cirugía de hipófisis, entre otros. Le voy a pedir, doctor, que si una persona quisiera contactarlo, ¿dónde podría comunicarse con usted? Yo estoy regularmente en el Centro Médico UCE, en las mañanas, siempre de lunes a jueves. ¿Algún número de teléfono para consulta? El número de teléfono es el 829-602-3911. 829-602-3911.
Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente, y gracias a ustedes por seguirnos en este su programa de salud y otras cosas. Tarquino Santana con ustedes, psicólogo.